Y muy buenos días. Bien. Gracias infinitas por la invitación. Yo creo que el tema es importante porque toca tres tipos de contaminación. La real, o sea, la contaminación física, química, térmica, que se genera en un ámbito. La contaminación que pervierte todo el sistema institucional de aplicación de leyes y la contaminación del sistema jurídico que debe garantizar, tutelar los derechos de la gente. Creo que son tres momentos profundamente contaminados cada uno, porque el río Sama es probablemente en sí mismo la mayor denuncia para evidenciar la irracionalidad de un Estado que no ha sido capaz de tener políticas concretas para un río tan importante. Es un río que hace contacto con alrededor de 4.2 millones de habitantes. Ese río nace en Loma Siete Picos, nace muy cerca, en la Loma del Pilón, nace un río que se llama Isabela y hace un recorrido casi recto hacia acá de 37 kilómetros, y el río Sama, que hace un recorrido de 111, hasta que allí en los tres brazos se une con el Isabela y luego termina recorriendo 147. El río Sama es un río extremadamente sinuoso, arranca hacia el noroeste y todas las poblaciones que están en la sabana de Guabatico se le aproxima y la toca. Y en ese camino está asociado a 26 pequeños y grandes vertederos y al macro vertedero que toca la Isabela, ya aquí que es el vertedero de Duquesa. Y ahí tenemos un primer problema para este río. Pero en su zona media tiene una enorme cantidad de posilga y ya en sus llanos, donde están concentradas las poblaciones, encuentran una gran cantidad de actividad industrial. Todo esto son fuentes que la contaminan. Pero no solamente está contaminada por esa fuente de actividad industrial. Cuando penetra la ciudad, ocurre que ninguna de estas ciudades, absolutamente ninguna, tiene sistema de tratamiento de aguas residuales, salvo Santo Domingo, que el presidente Danilo Medina inauguró hace 3 años la planta de tratamiento de la Sursa, que recoge alrededor del 17% del agua en diseño. Porque una cuestión es el diseño y otra es lo que ocurre en realidad. En diseño estaba para recoger el 17% de las aguas servidas del de esa parte del Gran Santo Domingo. La realidad es que lo que se declaró en el diseño y lo que ella probablemente sea muy por debajo de eso, pero es no solamente una ayuda, es el enfoque. Luego, todas las plantas de tratamiento que existían en el Gran Santo Domingo, todas prácticamente inutilizadas desde hace mucho. Algunas funcionaron hasta George. Ya después de George, prácticamente las plantas, la planta de tratamiento es el propio terreno kárstico donde ellas se infiltran o el río que las conduce. Por lo tanto, el río recibe demasiada injuria de la sociedad. Sí. Luis, yo quiero, de verdad, primero saludar la presencia tuya acá. Sé que has sido una persona que a través de la Academia de Ciencias ha estado muy vinculado al tema medioambiental. Nosotros tenemos esa planta instalada ahí desde el año 1889. Recuerda que ahí estaba Timbec, 1889. 1800. Él está hablando de Timbeque. Está hablando de Timbeque, 1800. Ahí se instaló la primera planta de generación eléctrica y a partir de ahí, en ese mismo lugar, se han ido construyendo esa planta. Pero la primera planta que llegó ahí como barcaza se llamaba Huarcila. Sí. La Huarcila fue la primera que llegó ahí. A lo que me refiero al tema de la generación eléctrica, ese lugar y recordará que ahí habían otras generadoras eléctricas, pero esa planta, ya estamos en pleno siglo XXI, 20 años, 22 años después del siglo XXI, está en el centro de las dos principales ciudades del Gran Santo Domingo, Santo Domingo Este, Distrito Nacional, que cuando usted abarca todo lo que son esas, estamos hablando de que eso está impactando en términos de contaminación ambiental, tanto sónica como a nivel de polución, de monóxido de carbono, impactando directamente a más de 2,5 millones de dominicanos que viven en ambas márgenes de los ríos. La pregunta es la siguiente: ya sabemos que ahí se han violado cosas elementales de leyes medioambientales, muy elementales, que hay una decisión política, porque yo insisto con la decisión. Bueno, pero aquí este es el gobierno de la mañana. Bueno, pero vaya a la pregunta para oír al experto, porque hágala por mí. Yo quiero oír a Luis Carvajal. ¿Usted quiere hágala por mí? No,
No, adelante, termine. Bueno. Termine la conferencia. Ok, hágala por mí. Se acaba Estamos la hablando que aquí, independientemente y al margen de todas las consideraciones que se tienen razón, hay una decisión política. Nayí acaba de decir que recientemente se hizo una modificación para, se aprobó. La pregunta. Culmine, conclusiones. No, si tú quieres yo me callo, líder. Conclusiones, Y magistrado. me paro y me voy, yo tranquilo. No, esto está Bueno, nosotros estamos tratando un tema serio, dejen la chercha. Ahí está chechando aquí. Bienvenido, Está escuche largo esto, lo que están boicoteando el programa de Directo, este Se tipo. acaba a las 11. Directo, Entonces, directo. deje la chercha. Entonces, hay un elemento fundamental con esto, Luis, y es el siguiente. Recientemente, y ustedes acaban de informar que se han aprobado una serie de permisos en medio de violaciones, que ustedes mismos han denunciado. Yo pregunto, ¿qué hacer con esto? ¿La decisión es política o la decisión es técnica? Mira, está claro que las decisiones de gestión son decisiones de carácter político, pero está claro que el país es un país que tiene un Estado democrático y de derecho fundamentado en leyes y que se supone que el mecanismo para reclamar cualquier violación es el mecanismo que establecen las leyes. Fíjate, es interesante recordar que en el 1990, hace 22 años, quien le está hablando aquí participó en una protesta por la instalación de las plantas. Y que la respuesta que dio entonces el gobierno en su momento era que era provisional, que era un permiso provisional en medio de una gran crisis energética, una forma casi de pedir comprensión. No teníamos ni una ley de ordenamiento ni una ley ambiental, pero está claro que ya la lógica del ordenamiento del espacio y del territorio. Y estoy hablando incluso de un gobierno que frente al ordenamiento espacial era bastante estricto en algunos aspectos, hablo del gobierno de Balaguer. En ese momento se planteó no solamente la temporalidad, sino se admitió que era por una situación de emergencia que se ha convertido en algo continuo. Durante todo este periodo ha habido momentos en que se ha recurrido al reclamo, ¿no? Yo recuerdo las últimas presiones para mover, para que no se restaurara y no siguiera existiendo aquella planta histórica que fue cuando se instaló. No solamente no había criterio, cuando se instaló no estaba el entorno, no existía Pajarito, Calero, esa zona de Villa Duarte, porque el gran problema de esta planta, independientemente de si sus emisiones están fuera o dentro de la norma, que es un elemento que merecería un debate especial, es el hecho de que es una fuente permanente de emisión sobre poblaciones. Y en términos ambientales, bueno, aquí está Susana, que creo que conoce de esto tanto como yo, quizá más. A mí no me importa el nivel de emisión de una fuente, sino la emisión, es decir, cómo eso que se está emitiendo actúa de manera continua sobre un factor que lo recibe y que puede ser sensible. Porque, por ejemplo, una norma de emisión para una planta que está en un lugar que no entra en contacto con poblaciones y otra que está no solamente en una población, en la parte más baja de la población, en un lugar donde los vientos se elevan y no hay forma de evitar que lo que salga de la chimenea, sean contaminantes o sea agua bendita, haga contacto con los edificios y las poblaciones que están en el entorno. Luis, Son vamos a tu área de verdad, donde tú de verdad eres fuerte. ¿Cuál es la característica que tiene la ría Ozama, la incompatibilidad que puede haber ambientalmente con la generación de estas plantas? Porque una cosa es las leyes, los niveles de emisión y otra es el medio en el que está interactuando esa planta. Bien, antes del nivel del mar. Antes de entrar al río, Eso me gustaría mucho. antes de entrar al río, de zambullirnos en el río, quisiera decir que si ahí no hubiera un río, sino una avenida, también es un sitio inapropiado, por ser un punto muy bajo al interior de una ciudad, y que su principal problema es de ubicación, es de impertinencia. Bajo un esquema de ordenamiento del territorio jamás pudiera estar ahí, bajo las normas incluso que pautan el ordenamiento del Gran Santo Domingo no debería estar ahí. Ahora bien, la gente habla de río y ría. Se le llama río a un cuerpo de agua que va de manera continua hacia el mar, y ría a la intrusión que por debajo de ese cuerpo hace el agua del mar. En la desembocadura de ese río
En la superficie, el agua tiene alrededor de un 5% de la salinidad del mar, pero en la profundidad llega hasta un 38-42%. Cuando usted va a la altura donde está la planta, ahí ese valor, perdón, dije 5, es un 10, ahí ese valor decae alrededor de 7. Y ya a nivel del puente es de 5, pero en profundidades, a nivel del puente es de 22 a 25 y a nivel donde está la barcaza es de 38. Estoy dando datos levantados por, bueno, falleció no hace mucho por William Rodríguez, un biólogo que hizo muchas evaluaciones del río. No son datos recientes, pero estos no son datos que varíen tanto como otros. Por lo tanto, hay pocas modificaciones. La ría llega hasta alrededor de 27 a 35 kilómetros. En la zona de La Victoria hay una serie de lagunas saladas e incluso hipersaladas y que evidencian que hay una intrusión marina. Y yo tengo, por lo tanto, dos gradientes de circulación. Una circulación superficial que solo se interrumpe cuando viene una gran tormenta, porque cuando viene un ciclón, los ríos inundan no es porque cojan mucha agua, sino porque se hacen una especie de represa y el agua que sigue llegando inunda. Pues en este río eso ocurre, pero cuando se represa aquí, se llena en lo que son los humedales de Los Amas, ese parque nacional que está distante a más de 30 kilómetros de su desembocadura. O sea, las grandes inundaciones del río Sama no la hace en los barrios bajos, salvo aquellos que están en la orilla, la hacen los humedales que se convierte casi en una sola laguna. Este río tiene además una enorme cantidad de sedimentos y tiene un gradiente de temperatura interesante. En la superficie, contrario, o sea, producto de ese mismo patrón de circulación, la temperatura es ligeramente más alta que en el fondo y eso provoca un gradiente vertical de circulación. Entonces yo tengo 3 circulaciones. Cuando eso llega a la zona donde está la barcaza es uno de los primeros factores, probablemente el de más impacto para el agua, tiene que ver con el calentamiento, con la posibilidad de que los sistemas de enfriamiento, que hay de varios tipos, siempre transfieren de alguna manera el calor al agua y elevar la temperatura del agua disminuye la cantidad de oxígeno que hay allí. Y el gran problema de un río tan contaminado, y aún si no estuviera contaminado, tiene que ver con la demanda biológica y lo que se llama la demanda química de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que tú necesitas para neutralizar el efecto de los contaminantes que están allí y que los técnicos utilizan como indicador de contaminación. Todos nosotros nos ponemos la mano en la cabeza cuando vemos la enorme cantidad de plástico y de residuos sólidos que trae. Y ese, que es un gran problema visible, es el problema menor del río. Porque el río te arrastra como contaminante metales pesados, te arrastra como contaminante una serie de compuestos orgánicos de alta peligrosidad, muchos de los cuales son bioacumulables, y frente a esto, una planta térmica de este tipo a lo largo de muchos años siempre representa un riesgo, tanto por el propio trabajo que hace como por la posibilidad de sus alteraciones. Ahora bien, es un gancho y cada vez que me han llamado mucho para preguntarme sobre esto, me quieren empezar a preguntar asuntos técnicos, digo, señor, usted no puede discutir asuntos técnicos de una planta que no ha presentado un informe ambiental de detalle contra el cual tú opines. Cualquier otra opinión que dé quien sea, miren, por experto que sea, está especulando. Por lo tanto, cuando ustedes me piden algunos datos concretos, me piden o especulación o proyecciones, y ninguno de los dos son científicos. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos, por ejemplo, que la exposición continua a óxido nitroso o a gases sulfurados tiene un efecto importante sobre la salud, y si es continuo lo tiene. Por lo tanto, si yo sé que tengo la población y tengo la gente, corresponde hacer los estudios epidemiológicos. Si me preguntan, yo oí el programa cuando lo abrieron y me sorprendió que le preguntaran a un comunitario si tenían estudios. Los comunitarios no tienen estudios. Es que, óigame bien, yo soy parte del equipo ambiental de la Academia de Ciencias y hago parte de una comisión ambiental que ha monitoreado gases, particulados en el aire y una serie de componentes que le ha dado seguimiento a esta planta, y nosotros tenemos mediciones, pero una medición no es un estudio, una medición te da una información parcial que si tú no tienes una estación permanente de monitoreo, y ahí voy para una de las falencias de las que los medios no hablan, con relación a esta planta y a muchas otras plantas eléctricas en el país. Susana, que trabajó en el sector eléctrico, sabe que las grandes plantas están obligadas a tener ellos un sistema de monitoreo.
pero no es un sistema de monitoreo, ellos lo tienen para su control de calidad, pero tiene que haber uno ajeno a la planta que la controle. O sea, y que los costos de ese monitoreo es estructurar a la planta, pero no lo haces tú mismo. O sea, tú no te puedes vigilar a ti mismo. Porque si el día que tú violes la ley, tú vas a decir, no, yo no la violé. Por lo tanto, el dato que te da un agente sobre sí mismo tiene el mismo valor que el que te da un niño sobre quien rompió el biscuit en la mesa, el adornito que tenía la mamá. Fue el gato, fue mi hermanito, fue la brisa, pero tú no lo sabes. Sí. Luis Carvajal. Luis es una de las voces más autorizadas, yo diría, de las autoridades más autorizadas en el país en materia ambiental. Y lo es porque Luis Carvajal, y esto hay que decirlo en este programa especial del Gobierno de la Mañana, y el porqué de la importancia de la participación de Luis, no es un hombre que defiende intereses, el único interés que defiende es el interés nacional. Y yo creo que eso es lo que le da esa autoridad que él tiene. Ahora, Luis, con respecto al aporte, a la contaminación que hacen estas plantas, por poco que se crea, que se estime que puede ser un mínimo de contaminación que se emite en un país, preocupa a nivel mundial, porque se trata de afectar a la clase humana. A nivel internacional, ¿cómo puede repercutir esto que está ocurriendo en República Dominicana con unas plantas que se sabe que son contaminantes, que afectan a sectores aledaños y que entonces hasta las autoridades del país en términos de emisión de resoluciones y permisos se muestren ajenos a eso? Miren, yo quiero primero que me permitan quizás defender un poco a las plantas, porque le hemos cargado demasiado el dado. Hay tres verdades que ellos plantean y que son indiscutibles. Miren, la Estrella del Mar 2 fue mucho mejor que la planta anterior, que era Afuroy. Esta era combinada, pero era un gran... Y la 3, incluso es menos contaminante que la actual. Y sus parámetros son interesantes, y es una planta que pudiera estar donde, si estuviera donde debería estar, hasta la estaríamos aplaudiendo. Ahora, donde está es un grave problema. Por eso yo empecé diciendo que teníamos tres tipos de alteraciones. La que viene de cómo yo contamino el aparato institucional. Y hay un ministro de Medio Ambiente prevarica al alterar las condiciones para la evaluación de un tipo de planta. Da un permiso que parece que lo dio Tres Patines, porque es la extensión del 2, pero es para que se instale la 3, que sustituye, y después se quedaron las 2. Y yo me imaginaba a Mamita y Tres Patines explicando una circunstancia. Y que todo esto ocurra y ocurra frente a un país, pervierte de tal manera que te denaturaliza ese aparato tan importante que se creó por la lucha social, porque el Ministerio de Medio Ambiente no fue parte de paquete de reforma, fue reclamado. Y te lo dice una persona que peleó para tener ministerio y peleó cada artículo de esa ley. Entonces, el otro factor de contaminación es cómo, a pesar de que todas estas violaciones son evidentes, son flagrantes. Por ejemplo, el acto de prevaricación de Ángel Esteve está ahí documentado. Pero cuando se hizo, yo no lo estoy diciendo aquí en estos micrófonos, yo lo dije en estos micrófonos cuando ocurrió. En la Z recuerdo que lo dije cuando ocurrió, porque existimos y nos quejamos. O sea, no se trata tampoco de que estemos improvisando o de que se haya puesto de moda el tema. Entonces, el hecho de que todas estas cosas ocurran y el aparato jurídico de fiscalía, jueces, no se haya puesto en movimiento, te dice que hay algo débil y que venga lo que planteaba el compañero con su pregunta de si era político o no es político. O sea, que esto pase de repente a la lógica no de la política de Estado, sino de los intereses políticos y de la capacidad de seducción que tienen a los políticos las empresas y los inversionistas. Don Luis. Quiero terminar una idea, porque si hay algo que esto además contamina, es la actitud de la población frente a las inversiones, porque empezamos a dudar de todas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no, o sea, esto pudo haberse hecho bien y debe hacerse bien. Y óigame bien, si lo que la planta tira es agua bendita, proteína, papeleta de 100 pesos, tampoco puede estar ahí, porque es un problema que la ley no se lo permite. Pero como país, ¿cómo quedamos? Bueno, quedamos como un país que no respeta su institucionalidad. Un bojío. Sí. Con el perdón de los bojíos. Don Luis, yo quiero hacer una pregunta que la había enfocado, no sé si de la manera correcta, pero para eso está usted precisamente, para orientarnos. A mí me gusta pensar siempre que hacemos una denuncia, que calificamos un problema, que lo diagnosticamos. Bueno, el diagnóstico casi siempre conlleva
una propuesta. Y yo he querido saber si la propuesta existe de cara a el lugar idóneo o el menos dañino donde sí pudiera estar, en caso de demostrarse su necesidad, en caso de demostrarse que ciertamente el aporte que hace el sistema energético dominicano es necesario. Entonces, vemos la vertiente sureste, las distancias a las que pudiera ser colocado, la necesidad de desarrollar luego una interconexión vía cableado. Bueno, los conocedores del tema eléctrico lo saben mejor y conocen los costos que eso tiene. Entonces, ¿dónde pudiera, en la desembocadura tal vez de un río, en el estuario de un río, el Soco pudiera ser que es el único que no está quizás al borde de que no tiene al borde una gran ciudad, una gran presión demográfica? ¿Hay alguna propuesta en específico o varios lugares propuestos para el posicionamiento correcto en términos geográficos y medioambientales? Oye, te agradezco infinitamente la pregunta. A la chivateón allí. Porque permitirá hacer 3 aclaraciones fundamentales. Bueno. La primera, la barcaza no puede estar ahí. ¿Dónde debe estar? Eso es una responsabilidad de la empresa que la tiene porque ello implica estudio. Sí, claro. Se dice, te diría un filósofo, que la responsabilidad epistémica, la responsabilidad sobre lo que tú propones la tiene el que propone. Yo sí sé que ahí viola la ley. ¿Dónde debe ir? Eso es un problema de ellos. Y que donde va, ahora yo te voy a decir 3 condiciones. Tiene que ir a un sitio donde no viole la ley, donde sea lo más eficiente a sus fines y a su negocio. Y tercero, donde además sea factible, porque tampoco vamos a plantear, a proponer el Pico Duarte, lo imposible. Ahora bien, no debe estar ahí. No, esa es la primera aclaración. La segunda aclaración, porque lo vivo como ambientalista, nosotros acompañamos mucho a las comunidades. A veces se da un debate en una comunidad. Te voy a poner el caso de cuando se discutía interquímica y lo fluente que decía ahí en San Cristóbal. Yo recuerdo que fui a una reunión donde la gente de Interquímica que le decían a los comunitarios que dónde entonces yo ponía. Y digo, no, pues es un problema de ustedes. No le corresponde a la sociedad. La sociedad le corresponde. Por ejemplo, si a ti te ponen una ebanistería al lado de tu casa y tú tienes niños y el olor te está enfermando a tus niños, tú tienes que se vayan de ahí, pero tú no le tienes que decir a la ebanistería para donde se vaya, que se vayan donde puedan estar y no le hagan daño a nadie. Punto. Y el tercer elemento es el siguiente. Hay una responsabilidad del Estado de tener lo que se llama una evaluación ambiental estratégica. A propósito, cuando se discutía el asunto de la presa de Cola de Barrick, se planteó de hacer una evaluación ambiental estratégica. La ley dice que la evaluación ambiental estratégica es una que analiza el territorio como totalidad a la finalidad de establecer cuáles son las pertinencias para los diversos tipos de acciones económicas y de desarrollo. Fíjate que la evaluación ambiental estratégica, si tú no tienes una ley de ordenamiento territorial, pasa la capacidad de decidir sobre el territorio a la decisión puramente política. Y lo que nosotros estamos pretendiendo es que sean razones técnicas, determinadas como razones técnicas, las que la fijen. Que sea una ley de este tipo la que te establezca dónde tú puedes hacer qué y cómo. De todas maneras, hay muchas pautas de ordenamiento, porque no es que no tenemos ordenamiento. El desorden es una forma de ordenamiento, porque además en el desorden se medra mucho, pero también hay muchas cuestiones que están ordenadas. Todo el mundo sabe que usted ahora mismo no puede poner una planta personal de 5 megas en el centro de Gascue. No lo puede llevar a un bar, te van a decir que no. Y cuando tú vayas, como la permisología te obliga a hacer una consulta pública, cuando hagas la consulta pública, pero le voy a dar un detalle, porque esta información yo creo que ni los abogados la tienen. Así es que para que Nelson esté aquí y la escuche. Cuando se inició la segunda fase del debate a raíz porque el permiso que dio Tres Patines no solamente lo dio Ángel Esteves, parece que la apelación del juicio de Tres Patines ante la tremenda corte se hizo también con Orlando Jorge Mera, porque Orlando Jorge Mera publicó una nota que decía que le estaba negando el permiso, pero el texto lo que hacía era realmente autorizarla. Claro, le ponía un horizonte temporal. Nosotros pedimos al Ministerio de Medio Ambiente también, pero además averiguamos, porque uno conoce a todo el mundo en el ministerio, qué había pasado por ahí por el papelito. Para nada de eso pasó un papelito por ningún sitio. Me pregunta de quién es Tres Patines. ¿Cómo que? Pregunta a un joven. Tres Patines, un humorista cubano que hacía un programa, La Tremenda Corte, de altísima genialidad, que sigue teniendo mucha actualidad, que era probablemente el humor
costumbrista, pero político más profundo que ha existido, yo creo, en América Latina por sus alcances. Don Luis, Y firmaba, y firmó esos permisos. don Luis, Aquí. No, el tremendo juez parece que... don Luis Carvajal. Hay algo en lo que creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, y es en que la operación de la planta puede seguir, pero en otro lugar. Eso se ha planteado, lo planteó Nelson. No, en lo que estamos de acuerdo aquí es que no debe seguir No ahí. debe ser ahí, perfecto, pero escúcheme. Lo otro es una posibilidad que hay que pero estudiarlo. es para que me responda la siguiente pregunta, por eso lo estoy diciendo. ¿Cuál es, desde el punto de vista de ustedes, si lo pueden ver desde aquí, la resistencia que hace esta empresa? ¿A qué se debe el hecho de movilizarse? ¿Significa un gran costo para ellos irse a otro lugar e interconectarse a la red nacional de electricidad? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué ellos se resisten y se niegan a irse a operar a otro lugar? Bueno, no me corresponde a mí evaluar las razones de otro. Yo sí sé que Pero a veces no es evaluarla. Pero yo creo que usted puede saber cuáles son esas razones. No, yo la desconozco. Sin necesariamente estar del lado de ellos. Yo la desconozco y cualquier cosa que yo diga es especular. Y yo pienso que ustedes me invitaron no fue para especular. Entonces yo no puedo especular a ese respecto. Sí, me parece absurdo. Creo que incluso resistirse a la presión social, tratar de... A mí lo que más me preocupa es como el Estado, que tiene la responsabilidad de ordenar la sociedad, no toma medidas. Por eso, cuando usted me preguntaba ahorita si era político, digo, sí, es político. Claro, pero en realidad es político, pero las razones por las que ellos toman una decisión tendrán que explicarla a ellos. No me corresponde a mí. O, si acaso, que la haga un fiscal y un fiscal la puede establecer. Pero yo no conozco las razones. Sí, la Procuraduría Especializada hizo una inspección hace más o menos 8 o 9 meses, ¿verdad que sí? Sí. Sin embargo, a solicitud de la denuncia que hizo Isaproma, ¿verdad que sí? Sin embargo, Luis, en esa oportunidad nosotros no vimos que ustedes hicieran todo el movimiento una fuerza para que le emitieran el resultado de esa inspección, que parece que no tuvo ningún impacto en el Ministerio de Medio Ambiente, que siguió en su proceso de permisología. ¿Por qué? Porque a veces, ¿por qué no le dieron continuidad para que le dieran lo encontrado en esa inspección? Mira, la verdad es que yo no sé que ellos encontraron en esa inspección. Lo que te puedo decir son 3 cosas técnicas. Una, en una visita a una planta, ellos te pueden decir ese día estaba prendida o estaba apagada. Eso no le da a ellos información de proceso y de largo plazo. 2, ellos pueden buscar documentos que validen. Incluso para eso no tenían ni siquiera que ir. Buscarlo allá y buscarlo en otro sitio. 3, ellos podían, sobre la base de evidenciar si ellos habían estado violando, tomar decisiones como todo un fiscal puede pararlo. Pero como la discusión no es si se para o no, la discusión es que se salga. E igual yo creo que es una pregunta para los fiscales. En mi caso, cuando hablo de mi caso no hablo como persona, en nuestro caso, el de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en nombre de la cual hablo porque soy su coordinador, yo soy miembro del equipo ambiental de la academia y cuando tomamos una decisión conjunta puedo hablar en nombre de esa decisión conjunta. Pero para nosotros, aquí hay 3 elementos válidos: la impertinencia de la ubicación, la necesidad, y a eso sí hemos decidido sumarnos, junto con la AMD y Salud Pública, estamos esperando la respuesta de Salud Pública para diseñar un estudio epidemiológico relacionado con factores y enfermedades que puedan estar asociados a los impactos que genera la planta. Y 3, certificar el hecho de la necesidad de que ese problema y muchos otros, porque aquí hay muchas cuestiones muy mal ubicadas, se corrijan. Igual que nosotros peleamos contra esta planta, no es posible que nosotros tengamos tantos baterimanes
reparando baterías, por ejemplo, casi en el centro de Santo Domingo, en el entorno de la 20, para poner un ejemplo. Así es. Vamos al corte, vamos a la pausa. Cuando retornemos continuamos con esta programación especial.